Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con este 8 de copas se ve que muchos de ustedes han tomado la decisión de marcharse de un lugar o los van a estar tomando. Esto puede ser irse de un empleo que ya no le está generando lo que ustedes querían que les generara, que no le está cumpliendo sus expectativas, o simplemente algún negocio o inversión que ya no les está funcionando y definitivamente ustedes deciden marcharse para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Esto es una decisión de ustedes. Esto no es simplemente que fue a la quiebra tu negocio, ni que perdiste una inversión, ni que te van a estar expulsando de tu puesto de trabajo. No, para nada. Aquí es algo que voluntariamente ustedes deciden comenzar a hacer, deciden marcharse del lugar en el que están y comenzar algo nuevo, ir por un camino diferente. Esto, a pesar de que es una decisión de muchos de ustedes que van a estar tomando, no está exento de algún tipo de sufrimiento o dolor que pueden estar pasando porque ustedes se están marchando de algo en lo que han estado mucho tiempo. Esto puede referirse a un empleo en el que lleves años, un lugar en el que estés hace mucho tiempo y te dé sentimiento, dejar quizás a tus compañeros de labor detrás. En el negocio quizás has empleado mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos, y definitivamente pues decides hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Incluso no podría ser no dejar exactamente tu negocio como tal, sino algo específico que haces en el negocio que ya tú ves que no te está funcionando y tú decides, ya yo no voy a hacer más este negocio, voy a estar haciendo esto otro. ¿Qué es lo que me está funcionando? Porque esto solamente, por ejemplo, vendes dos productos y dices, este producto solamente me está generando pérdidas y lo que estoy ganando con este otro, pues simplemente se lo está comiendo el primer producto que no se vende, o algún tipo de servicio. Y tú dices, ok, ya está bueno, hasta aquí llegué, voy a eliminar ese producto y voy a seguir con este nuevo, con este otro quizás que tengo, o con el mismo que tenía que sí te está dando resultados, pero decides dejar ese detrás, ese que no te está funcionando, simplemente ya no lo haces más, no lo produces más o no prestas más este servicio. Es algo que venías haciendo hace mucho tiempo y te repito, no es como que sea fácil dejar de hacerlo, porque es algo que le tienes cariño, pero en economía, en dinero, en negocios, en empleos, en las emociones o el sentimentalismo no funciona mucho, señores. La carta de la estrella me está indicando de que vas a tener los recursos a tu disposición para empezar ese nuevo camino, para dejar detrás esto. Vas a recibir dinero o los recursos que tú necesites. Quizás necesitas ayuda de alguien, algún permiso, alguna certificación, algo que necesites para poder hacerlo, para poder ir hacia lo nuevo que quieres, para emprender un nuevo camino. La estrella también indica que vas a tener guía. Esta mega estrella de esta carta te indica que vas a tener guía hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Aquí vas a estar guiado y vas a tener los recursos disponibles para hacerlo. Toda la información no va a estar completa en este camino que vas a tomar. Sí vas a tener los recursos y la información necesaria, pero no completa. El camino aquí está trazado. La información es la que evidentemente vas a estar teniendo mientras vayas caminando ese camino, vayas haciendo eso que estás haciendo. Y como siempre les digo que me sale esta carta. Cuando tú decides ir a otra ciudad, tú sabes que vas a llegar a otra ciudad. Tú sabes que la carretera está ahí y te lleva a esa otra ciudad. Pero tú no ves la ciudad cuando tú sales. Tú ves la ciudad cuando estás llegando. Tú lo que decides es arrancar, es salir. Y mientras va transcurriendo el camino, tú vas viendo, por supuesto, lo que tienes delante. A 100 metros, a 200 metros, vas viendo las cosas poco a poco. Pero ya tú decidiste irte en ese camino. Es exactamente lo que pasa aquí. La información, por supuesto, no va a estar completa, porque cuando uno emprende un nuevo negocio, cuando uno se va de un trabajo para empezar quizás otro empleo,
tú sabes hacia dónde quieres ir o tú sabes de dónde te estás marchando porque no quieres estar más ahí y sabes hacia dónde quieres, cuál es tu objetivo, pero por supuesto no sabes todo lo que te va a pasar en el camino, no tienes toda la información. Tienes que estar alerta porque por supuesto pueden existir peligros en el camino que tienes que estar listo o lista para evitarlos. Pero eso no significa que sean peligros graves ni que te vaya a ocurrir nada. Repito otra vez, como el que va por la carretera, tienes que estar atento porque si hay un bache en la carretera, por supuesto tienes que aminorar la velocidad y tienes quizás que echarte por un lado, pasar más suave, en fin, para no estrellarte. Pero no es algo que sea grave, simplemente estar atento. El camino está, la información por supuesto no está completa, pero avanzando es como único la vas a estar obteniendo. Vamos a ver qué acompaña al paje de... ¡Wow! El paje de copas Cáncer te está diciendo que esto es algo que tú amas hacer, algo que a ti te va a gustar hacer. Esto puede ser un hobby que tú dices, voy a dejar mi empleo, voy a comenzar a hacer este hobby, voy a empezar a vender quizás este producto, hacer esto que amo muchísimo. O simplemente vas a conseguir un empleo en algo que realmente tú amas, que quieres hacer. Algo que incluso, aunque no te lo pagaran, ustedes lo aman hacer. Así que definitivamente esto es algo que es una propuesta, que es algo que vas a comenzar a hacer, que a ti te gusta muchísimo, pero muchísimo hacer. Y la carta, señores de las espadas, aquí me está diciendo que todo esto, cualquier nebulosa, cualquier falta de información, cualquier dificultad que se te pueda presentar en el camino, el as de espadas lo va a eliminar, lo va a resolver. Esto es una carta de éxito, de triunfo, de victoria, donde toda esta oscuridad o toda esta neblina es eliminada por completo. De hecho, la carta de la estrella también, cuando te habla de que el camino va a estar guiado, el camino vas a recibir los recursos que necesitas, es que esa información que está aquí, que es parcial, la vas a estar recibiendo poco a poco y va a ser eliminada. Y el as de espadas precisamente confirma esto, que esto va a ser eliminado por completo. Cualquier duda, cualquier falta de información que existe en el camino se elimina. Aquí hay claridad total y te repito, esto es una carta de éxito, de triunfo, de victoria, donde todas las cosas se resuelven y tú logras tus objetivos. La carta del mundo vuelve a confirmar exactamente eso. Aquí hay un logro, aquí hay victoria, aquí hay el completamiento de un ciclo donde tú logras exactamente lo que tú quieres y por supuesto lo vas a estar celebrando. Vamos ahora con el 6 de oros para ustedes. El 7 de copas pues me está diciendo de que aquí pueden haber ofertas que vas a tener que analizar. Vuelve a hablarme de que aquí la claridad no va a estar completa, pero ya habíamos visto que el as de espadas corta con cualquier duda, corta con cualquier incertidumbre que ustedes tengan. Es posible que aquí se te presenten varias oportunidades y ustedes tengan que decidir cuál es la mejor o si esa tiene que arreglarse algo. El 7 de copas es varias ofertas que posiblemente se te estén presentando y ustedes tengan que elegir una de ellas. El as de oros me dice que hay una de esas propuestas que te va a encantar. Esto me habla de felicidad, me habla de éxtasis y sobre todo porque va a estar llegando mucho dinero. El as de oros es dinero que llega de imprevisto, dinero que tú no habías pensado ni siquiera que te podía estar llegando. Es dinero que llega de sopetón. Hay posiblemente algún tipo de oferta que te traiga mucho dinero. Aquí se habla de eso, señores, de dinero que va a estarles llegando debido quizás a esto que ustedes emprenden, a ese camino que ustedes dicen, ok, no tengo el camino claro completo, pero voy adelante. Aquí se presentan varias oportunidades y eliges la correcta o podrías estar eligiendo la correcta y eso podría llevarte a que reciban una fuerte suma económica. Y el 6 de oros me vuelve a reafirmar exactamente lo mismo del as de oros, que aquí ustedes reciben un beneficio económico, reciben dinero. Aquí puede ser un regalo, puede ser un bono, puede ser una oferta que te traiga mucho dinero. Esto es dinero imprevisto, dinero que quizás tú no esperabas. Sí es posible que quizás tú no lo esperaras exactamente, pero es algo que tú habías hecho antes. Por no has tenido, me dicen que no es algo por el que tú hayas tenido que trabajar. Es algo que te llega
por el universo que te lo dio y punto, se acabó. Pero este no es exactamente así como que el universo te lo ha dado. Aquí este puede ser fruto de tu trabajo, puede ser algún tipo de bono, puede ser algo por el estilo. Lo que sí, entre los dos sí me están diciendo de que aquí hay dinero fuerte que va a estar llegando, un dinero que va a permitir que tu vida económica se equilibre, que tu vida económica se estabilice, que esté en armonía, que esté balanceado. Incluso que no solamente tengan dinero para ustedes mantenerse económicamente, sino que es muy posible que tengan dinero hasta para ayudar a otras personas que ustedes quieran ayudar. Estaban al revés las cartas, las puse por acá. Conclusiones. Aquí viene mucho, pero mucho dinero, Cáncer, con algo que quizás ustedes, esto es algo que ustedes van a hacer, algo donde ustedes deciden, me voy de aquí donde estoy y voy a empezar un camino que aunque no lo tengo claro, voy a seguir para adelante. Es una oferta que me gusta, que amo hacer, que me encanta y que nada, voy a meterle el cuerpo y para adelante. Y lo voy a estar haciendo y el 6 de oros está indicando que debido a eso, gracias a esa decisión que ustedes toman, pues aquí les va a estar llegando dinero, les va a llegar algún tipo de beneficio económico que les va a dar seguridad y estabilidad financiera. Vamos ahora con un mensaje para la salud. Recuerden, esto no es consejo médico, solamente es algo con lo que tienen que tener cuidado. Si ustedes quieren algún tipo de consejo médico más, disculpen, detallado, pues simplemente vayan a un médico y hagan una consulta, ¿ok? Sale la mujer mayor. Con la mujer mayor te están diciendo, Cáncer, que tengas cuidado con todo aquello que producto de la edad puede traer algún tipo de problemas. Por ejemplo, rodillas, algún tipo de articulaciones, con todas estas cosas, la parte de la mandíbula, de los dientes. Cuidado con esto, que normalmente se desgasta por la edad, y sobre todo articulaciones y la parte de lo que es la boca, dientes, todo esto, mandíbula, todas estas zonas, todo lo que se refiere a articulaciones. Vamos ahora con un mensaje de las cartas del oráculo del árbol espiritual para Cáncer, y sale, wow, vida pasada. Acá sale vidas pasadas, te dice que nos reunimos con nuestros seres queridos una y otra vez en diferentes vidas. Para aquellos que hayan tenido algún tipo de pérdida emocional en los últimos días, en los últimos meses, y estén sufriendo por la pérdida de algún familiar cercano, sepan que los van a volver a encontrar, que van a volver a vivir con ellos, y simplemente que su familiar no los querría ver en ningún estado emocional triste. Al contrario, querría verlos bien, quería verlos estables, y esa persona simplemente ya le tocó su tiempo en esta vida, le tocó su tiempo físicamente, y pues nada, se tenía que marchar, tenía ya que abandonar su cuerpo físico, que siempre va a estar ayudándolos, que siempre va a estar pendiente de ustedes en caso de que tengan algún tipo de necesidad de que los ayude una parte de su alma, siempre va a estar pendiente de ustedes, pero quiere verlos bien para poder ellos como almas continuar también su camino, continuar el camino que tienen que seguir, y que en otra vida van a poder encontrarse. Así que, señores, vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay celebraciones, pero aquí hay dinero, ¿ok? Entonces vamos con la parte económica del dinero. Yo siempre recibo más dinero del que necesito. Yo siempre recibo más dinero del que necesito. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.